Alrededor de Suria encontramos numerosos vestigios relacionados con la historia de la minería, tanto del yeso como de la sal, y en especial de la potasa. Esos elementos tienen un gran valor patrimonial y se convierten en puntos de interés que nos dan las claves interpretativas de buena parte de la historia de la minería de Suria. Restos arqueológicos, antiguas minas, barrios de casas o rutas que siguen las antiguas infraestructuras de transporte. Estos son algunos de los elementos del patrimonio minero que se encuentran diseminados por todo el territorio municipal. Actualmente algunos se pueden visitar y nos explican pequeños fragmentos de la historia de la minería de Suria y del Bages. Los más de 100 años de historia de la explotación de la potasa del Bages han dejado un abundante patrimonio cultural relacionado con esta industria y todavía hoy se siguen generando nuevos elementos patrimoniales para el futuro. La colonia Santa María es la ciudad obrera que la empresa Solvay edificó para sus trabajadores. Todas las colonias que Solvay construyó en el mundo siguen un mismo patrón. Son características de la arquitectura de Solvay las construcciones de obra vista con ladrillos de tono ocre, tanto para los edificios industriales como para las viviendas. El modelo que se siguió para la colonia de Suria fue el mismo de Lieres, Torrelavega y Salines de Giraud. A la entrada de la calle Norbert Fontier, en la parte inferior, se puede ver un grupo de 4 chalés de tipo 6 para empleados. Subiendo por la calle Tilés y ya en la calle Mureras, se observa una serie de 13 chalés de tipo 7, más sencillos que los anteriores. Tanto estos chalés como los otros contienen 2 viviendas. Siguiendo por la avenida Santa Bárbara, se llega a las viviendas obreras de tipo 10 de las calles Flos y Dr. Fleming. La construcción de la colonia se inició en 1918, al mismo tiempo que las instalaciones industriales y mineras. En 1925, la colonia alojaba a 46 familias y en 1928 ya vivían allí más de 200. Las viviendas de tipo 10 forman 3 hileras de casas. En el año 1939 había 70 módulos con bajo y 2 plantas cada uno, correspondientes a 210 viviendas. La mayoría son módulos dobles, con una escalera central que deja 3 pisos a cada lado. Cada piso tiene un salón comedor, cocina y 2 habitaciones, con una superficie útil de 65 metros cuadrados. Las aperturas son ventanas, no hay balcones, con un alféizar y remates con arco. Los postigos originales eran de madera y ofrecían la imagen más identificativa de la colonia. En la actualidad, el edificio de Ampans es el único que ha reproducido aquellos postigos originales. Este edificio fue construido en 1926. En un principio sirvió de cantina y dormitorio para los trabajadores solteros y viudos, y poco después se convirtió en cuartel de la Guardia Civil. La colonia ofrecía varios servicios como economato, casino y escuela. El parque adyacente y el espacio ocupado por el bloque de pisos más reciente eran originariamente huertos. La empresa promovió la horticultura como una forma de ocio y de fomento de hábitos saludables para el personal. En el siglo XII se descubrió en este lugar una mina de sal. Mucho más tarde, a principios del siglo XX, René Macquarie obtuvo la concesión minera Roumanie y adquirió una pequeña extensión de tierra en la que estableció la explotación. Macquarie se asoció con Émile Viadet y en 1912 abrieron un pozo del que extraían sal y donde buscaban potasa. A finales de ese año descubrieron la potasa. Fue el tercer yacimiento de potasa mineral que se descubrió en el mundo, después de los de Alemania y Francia. El descubrimiento dio lugar a un cambio profundo
en la estructura económica y social de Suria. El Pozo del Salí tenía una boca circular de 3,5 metros de diámetro y alcanzó una profundidad de 60 metros. En el fondo del pozo se abrió una galería horizontal de 30 metros. En 1914 el pozo se inundó, fue abandonado y se selló. A partir de aquel año, la empresa belga Solvay comenzó los sondeos de estudio del yacimiento y adquirió las concesiones mineras de Macari y Viedé. En 1918, Solvay comenzó la construcción de sus instalaciones mineras y la apertura del Pozo 1. En 1920 se constituyó la empresa Minas de Potasa de Suria. El primitivo castillete del Pozo del Salí se reconvirtió en vivienda hasta la década de 1950, cuando se efectuó su derribo. En 2012, con motivo del centenario del descubrimiento de la potasa, se recuperaron los restos de la instalación de Macari y Viedé. El conjunto de la iglesia de Sant Pere del Puig y la Domus del Puig de Sant Pere componen un núcleo formado por un castillo, una iglesia y unas 8 viviendas, datado en el siglo X. Este asentamiento constituía un poblado minero que explotaba las canteras de yeso cercanas. La iglesia es una construcción prerrománica de una sola nave. El ábside es cuadrado y está ligeramente desviado del eje del edificio. Adosadas a la iglesia hay una serie de construcciones que eran viviendas situadas en el dextro del templo. En los lados de levante y norte se encuentra la necrópolis parcialmente excavada, donde se han recuperado los restos de varios individuos. A unos 120 metros al norte, en la cumbre del cerro, se encuentran los restos de la Gran Domus de Torre, sede de una de las castellanías de Suria. Las construcciones están situadas en torno a una gran torre central, apoyada sobre un espectacular sistema de gradas. La parte más destacada crece en dirección oeste, donde había una gran sala. La mayor parte de los materiales arqueológicos está constituida por cerámicas medievales, grises y algunas piezas de hierro y monedas. La primera documentación escrita de este lugar es del año 1033. El conjunto de las guixeras está formado por los restos de 5 hornos de yeso de diferentes épocas y las canteras correspondientes de donde se extraía el mineral en explotaciones a cielo abierto. La primera noticia escrita de la presencia de yeso en Suria es del año 1379 y a partir de 1591 aparece el oficio de yesero en Suria. De los hornos conservados, los más antiguos se pueden datar probablemente en los siglos XVII o XVIII. El conjunto más reciente es un gran horno doble equipado con molino, almacenes y zona de carga. Dicho horno funcionó hasta la primera mitad del siglo XX. Es el único donde se trabajaba de manera industrial con la producción separada de la distribución y venta. En todos los demás hornos, la producción se realizaba bajo demanda. En el siglo XVII se empezó a usar la pólvora en trabajos mineros y sabemos que en el siglo XIX, en las guixeras, se usaba la pólvora para arrancar las rocas. También se han localizado restos de lo que podrían ser varios polvorines. A principios del siglo XX, el yeso de Suria tenía denominación de origen y en 1916 se vendía en Manresa a 0,50 pesetas los 40 kilos. Este centro de interpretación quiere rendir homenaje a todas las personas que han trabajado en las minas, que han hecho de Suria un pueblo de acogida y libertad. Bienvenidos a Suria.